Simplemente usan el receptor para bloquearlo, para realmente nada. Desplazan al que está en el receptor y se quedan ellos. ¿Ok? Por ejemplo, la naloxona, la naltrexona, que son antagonistas de los analgésicos centrales, de los opiáceos, de los opioides. Cuando un paciente está en una sobredosis por opioide, se le administra una naloxona o naltrexona que va a desplazar al opioide del receptor y se va a quedar ella. Pero como ella no produce ninguna acción, el paciente va a recuperar su conciencia, va a empezar a sentir dolor y va a recuperar su respiración. Punto. Fármacos agonistas parciales. Son aquellos fármacos que tienen afinidad por el receptor y producen algo de eficacia, algo de efecto. Tienen una acción, un efecto parcial. ¿Ok? Solamente. Su nombre lo dice, agonistas parciales. Fármacos agonistas inversos. Son aquellos fármacos que tienen afinidad y eficacia por el receptor, porque son agonistas. Pero el efecto que ellos producen es contrario, es opuesto al del agonista. ¿Estamos claros? Fármacos agonistas inversos. Y tenemos por último los fármacos agonistas antagonistas, que es aquel fármaco que tiene afinidad y eficacia por el receptor, acciona con su receptor, pero impide o bloquea el efecto o la acción que produce un segundo fármaco agonista que quiere interaccionar con su receptor. Solamente este fármaco es el que va a producir el efecto de él en ese receptor y bloquea otro fármaco que quiera venir a accionar con ese receptor. ¿Me comprendieron? Para que entiendan la idea clara, las mujeres y nosotros los hombres, cuando nos casamos, nos comportamos como agonistas, antagonistas con nuestras esposas o con nuestros esposos. Una mujer que se casa, solamente ella es la que va a accionar con su marido, con su esposo, y va a bloquear e impedir que otra mujer quiera venir a hacer ojo bonito a su marido. Se convierte en una agonista, antagonista. Solamente ella va a accionar con su esposo. Lo mismo nosotros los hombres, cuando nos casamos, nos convertimos en agonistas, antagonistas. Solamente nosotros vamos a accionar con nuestras esposas. Y nosotros no vamos a permitir que ningún otro hombre quiera venir a hacer el ojo bonito a mi esposa. Nos convertimos en agonistas, antagonistas. Punto. Eso aclara la idea de ese fármaco. Punto. Bien. Vamos ahora a hablar de las vías de la distribución de los fármacos. Distribución y biotransformación de los fármacos. Una vez que un fármaco se administró y se absorbe, o sea, pasa, o también puede pasar por inyección al torrente sanguíneo, que usted lo ponga directamente, este fármaco va a ser distribuido en los distintos líquidos intersticial y celular. El corazón, el hígado, los riñones, el encéfalo y otros órganos con abundante riego sanguíneo reciben gran parte del fármaco en los primeros minutos de haberse absorbido o administrado. O sea, los primeros órganos que van a recibir ese medicamento cuando usted lo puso, vamos a poner un ejemplo, por la vía endovenosa, son el corazón, el hígado, los riñones, el encéfalo y otros órganos que tienen abundante riego sanguíneo. Punto. ¿Ok? Corazón, hígado, riñón y encéfalo. La llegada del medicamento a músculos, casi todas las vísceras, piel y grasa es más lenta, por lo que se necesita el transcurso de minutos u horas para alcanzar
el equilibrio dinámico en esos tejidos porque son poco vascularizados, tienen poco vaso sanguíneo y como son poco vascularizados, pues la llegada del fármaco a ese medicamento va a tardar más. ¿Ok? Punto. La difusión en el compartimiento intersticial se produce con rapidez por la naturaleza fuertemente permeable de las membranas endoteliales capilares, excepto la del encéfalo. Toda la membrana endotelial capilar puede ser atravesada, ¿okay?, por cualquier medicamento que se administre en el espacio, en el compartimiento intersticial, menos en el encéfalo. Desde la sangre no puede pasar al encéfalo ningún medicamento. ¿Ok? ¿Por qué? Porque puede dañar en el encéfalo las estructuras nerviosas y crear daño al paciente. Existe una barrera que se llama la barrera hematoencefálica que impide que los fármacos puedan penetrar hacia el encéfalo. Los fármacos no liposolubles que penetran poco por la membrana muestran restricción en su distribución y en consecuencia llegan en volumen insuficiente a sus posibles sitios de acción. La distribución de los fármacos también puede presentar limitaciones por la unión del fármaco a las proteínas plasmáticas, o sea, por su ionización, en particular a la albúmina. En el caso de los ácidos débiles que se ionizan, se unen a la albúmina y al unirse se hacen inactivos, se hacen no liposolubles, o también a la alfa-glucoproteína ácida para los medicamentos alcalinos, o sea, las bases débiles, que se ionizan con la alfa-glucoproteína ácida, ¿ok?, para protegerse, pero esto la inactiva. Punto. Los fármacos pueden acumularse en los tejidos en concentraciones mayores de lo esperado de los equilibrios de difusión. Y esto como resultado de gradientes de pH, unión a constituyentes intracelulares, o también podría ser por la liposolubilidad del medicamento, que se acumula en mayor cantidad, en mayor concentración que lo esperado del equilibrio de difusión. Cuando un fármaco se acumula en un tejido particular, puede constituir lo que se conoce como un depósito o reservorio que va a prolongar su acción en ese tejido o en un sitio distante llevado por la circulación. O sea, que depósito o reservorio no es más que la acumulación de un fármaco en un tejido particular que va a prolongar su acción en ese tejido o en un sitio distante llevado por la circulación. Tenemos el caso del tiopental, que es un barbitúrico por redistribución. El tiopental, ¿qué es el tiopental? Es un depresor del sistema nervioso central usado por nosotros los anestesiólogos como anestésico endovenoso. Cuando se administra un anestésico endovenoso, el tiopental, para hacer un procedimiento corto, por ejemplo, una reducción de una fractura o un legrado uterino, que eso lo que dura es 1 o 2 minutos como mucho, el paciente se deprime porque uno de los primeros órganos o el primer órgano en llegar gran cantidad del tiopental es en el cerebro, en el encéfalo, y va a deprimir la concentración que va a llegar ahí, va a deprimir el encéfalo del paciente que hay en inconsciencia. Pero eso dura unos minutos nada más, 1 o 2 minutos. ¿Ok? Inmediatamente la concentración empieza a bajar y a redistribuirse y a acumularse en los tejidos. ¿Ok? Se acumula en las grasas, se acumula en el músculo. ¿Ok?
en la piel. Y si se administra otra vez mastiopental a este paciente, la cantidad que se va a administrar va a seguir sobresaturando los tejidos, las grasas, la piel, el músculo y todas las vísceras. Y se va a convertir en un depósito o reservorio de esa sustancia que va a prolongar el efecto de esa sustancia en el organismo. El paciente que recibe mayor dosis, pues va a acumular más el fármaco, lo va a depositar y va a despertar más tarde que el paciente al cual se le administró una sola dosis. Se convierte como un depósito o reservorio que ya mencionamos. Transferencia de los fármacos por la placenta. Transferencia de los fármacos por la placenta. La posible transferencia de fármacos a través de la placenta es un hecho importante porque hay algunos que pueden causar anomalías congénitas en el niño, en el neonato. Y tenemos el ejemplo de la talidomida. La talidomida era un medicamento usado por los ginecobstetras hace ya unos años atrás como antiemético en la hipermesis gravídica. O sea, para evitar el vómito que se le presentaba a la mujer recién embarazada, que se acaba de embarazar, empieza a presentar náuseas y vómitos por el desequilibrio hormonal que se presenta en ella. Entonces se le administraba talidomida como antiemético. Pero sucedía que empezaron a salir niños con parte nada más de brazo, sin brazo, parte de pierna y sin pierna, lo que se llama amelia o focomelia, que se comprobó que era la administración de la talidomida. Inmediatamente se prohibió el uso de esta sustancia como antiemético. ¿Okay? Entonces, aun si se administran los fármacos inmediatamente antes de la salida del producto, también pueden tener efectos adversos en el neonato. Y esto es porque los medicamentos cruzan la placenta por difusión simple, difusión pasiva. Tienen que tener eso en cuenta ustedes que van a ser médicos. Cuando llegue una mujer embarazada, lo que usted le va a indicar, porque todos los medicamentos cruzan la barrera placentaria y van al niño, produciéndole problemas. El único medicamento que hasta ahora es el más inocuo es el acetaminofén, que a la mujer embarazada le da dolor de cabeza, le da fiebre y se le indica acetaminofén. Y no se ha comprobado que un niño haya salido con problemas producto del acetaminofén que esa mujer tomó en los primeros días de su embarazo. Los fármacos que son liposolubles y no ionizados, o sea, activos, penetran fácilmente en la sangre del feto desde la circulación de la gestante. La penetración es mínima en casos de fármacos con alto grado de ionización, o sea, con escasa, poca o no liposoluble. No son liposolubles o escasa liposolubilidad. ¿Ok? Pero aún así, ellos también penetran al feto y causan problemas. Lo que hay es que estar claro de que el feto, el niño, por lo menos en cierta medida, va a estar expuesto a todos los fármacos que la madre recibe. Y el médico tiene que tener eso en conocimiento cuando va a indicarle un medicamento a una mujer embarazada. Tengan eso en cuenta. Biotransformación, metabolismo de los fármacos. El propósito de biotransformar, de metabolizar una sustancia es llevar ese medicamento de su liposolubilidad a que sea como ionizado, que sea no liposoluble, que sea inactivo. ¿Ok? O sea, todos los medicamentos son activos. ¿Ok? Todos los medicamentos. Cuando
ese medicamento hace su efecto, su acción, es biotransformado, es metabolizado por las enzimas microsomales hepáticas, que lo que van a hacer es de su actividad, de este fármaco ser activo, llevarlo a ser inactivo, ionizado, no liposoluble, para que pueda entonces eliminarse por los riñones. Punto. Las características lipófilas que presentan los fármacos y que facilitan el paso de los medicamentos por las membranas biológicas y el acceso al sitio de acción obstaculizan su eliminación del organismo. Mientras más liposoluble es un fármaco, más difícilmente el organismo va a poder liberarlo, va a poder eliminarlo, va a poder excretarlo, muy difícilmente. ¿Por qué? Porque al ser liposoluble, si llega a los túbulos renales, liposoluble todavía, ese fármaco liposoluble, ¿qué va a hacer? Va entonces a penetrar las células tubulares y regresar otra vez a la circulación sanguínea, a la circulación sistémica, para continuar el efecto. ¿Y por qué? Porque todavía está activo, todavía acciona, produce efecto. ¿Ok? Y el organismo no va a desechar una sustancia que sea activa, que haga efecto, que produzca una acción. Es lo mismo que, por ejemplo, cuando usted compra una caña blandita y empieza a comérsela. Arranca un pedacito suavecita, blandita y mucho jugo. Mientras esa caña esté botando dulce, usted no la va a botar de una vez. Ese pedacito de caña que usted se echó en la boca, mientras ese pedacito de caña que usted mordió y que está masticando y sacándole jugo, esté botando jugo, usted no lo va a botar porque todavía tiene jugo. Usted lo va a botar cuando ya sea un bagazo, que ya usted no le bote, ya no le sienta ningún juguito ni le sienta nada. Entonces ya es un bagazo, una basura, usted lo bota. Pues eso mismo sucede en el organismo cuando el fármaco todavía está activo, acciona. No puede eliminarse con facilidad porque atraviesa las células tubulares, regresando otra vez a la circulación sistémica, porque todavía está activo, liposoluble y produce acción, produce efecto. Punto. La excreción del fármaco intacto, liposoluble, sin cambio, a través de los riñones, interviene muy poco en la eliminación global de los fármacos, de los medicamentos. Muy poco fármaco se puede eliminar intacto, activo. Muy difícilmente. Y podríamos decir que de casi todos los agentes terapéuticos o sustancias endógenas, agentes terapéuticos o sustancias exógenas, las sustancias xenobióticas, que realmente llegan liposolubles al túbulo, son resorbidos porque estos productos lipófilos que son filtrados regresan de nuevo a través de las membranas tubulares a la circulación sistémica. Y ese proceso de las sustancias xenobióticas activas que llegan al túbulo renal, de ellos poder atravesar las membranas tubulares y regresar a la circulación sistémica, se conoce con el nombre de resorción. O sea, son resorbidos. ¿Se entendió la idea? Repito otra vez. La excreción de los fármacos intactos, liposolubles, sin cambio, a través de los riñones, interviene muy poco en la eliminación global de casi todos los agentes terapéuticos o sustancias xenobióticas. Cuando estas sustancias, que ya dijimos lo que son las sustancias xenobióticas, son sustancias externas que tenemos que ingerirlas para tratar nuestras dolencias, nuestras enfermedades, pero que no nos pertenecen, porque no las producimos. ¿Ok? Cuando estos agentes llegan de manera liposoluble a los túbulos renales, otra vez atraviesan la membrana tubular y regresan a la circulación sistémica. ¿Por qué? Porque los productos lipófilos que son filtrados por el glomérulo y que están todavía liposolubles, aunque sean sustancias xenobióticas, son resorbidos
se reabsorben en gran medida por las membranas tubulares. ¿Y por qué se dice resorben y no reabsorben? Como las sustancias endógenas, las sustancias autacoides, porque las sustancias autacoides están en ti. Tú la produces. Y cuando llega el liposoluble a los túbulos renales, el proceso a través del cual ellas regresan otra vez a la circulación sistémica para que no se pierdan, porque el organismo la necesita, tan liposoluble, se llama reabsorción. Estas sustancias xenobióticas no se reabsorben, sino se resorben. Es el mecanismo a través del cual ellas atraviesan las células tubulares. ¿Me entendieron el concepto, por favor? Que muchos estudiantes no lo conocen, nada más han oído hablar de la reabsorción. Sí, se maestro. reabsorben. Bueno, se reabsorben el sodio, se reabsorbe la glucosa que están en usted, se reabsorbe el bicarbonato de sodio, pero nunca una ampicilina se va a reabsorber. No, porque no está en usted ni usted la produce, usted la introduce. Se resorben. Cuando llegan liposolubles a los túbulos, se resorben. Los antibióticos se resorben. ¿Ok? Bien. Aquí está. Las sustancias autacoides, que son aquellas que están en usted porque usted las produce, cuando llegan al glomérulo de manera liposoluble, esas sí son verdaderamente reabsorbidas. Se reabsorben en las membranas tubulares. Por ello, la biotransformación de fármacos externos, xenobióticos y también incluso los productos que producimos o sustancias autacoides deben de ser metabolizados en metabolitos más hidrosolubles, hidrófilos, hidrofílicos, podríamos decir, claro, inactivos, ionizados, inactivados. ¿Ok? Que esto es esencial para que cese su actividad biológica y sean eliminados del cuerpo. Sepan claro ese concepto. ¿Ok? Tanto las sustancias xenobióticas como las sustancias autacoides deben de ser metabolizadas, ¿ok? Llevadas de su actividad a su inactividad, ¿ok? Para poder ser eliminados del cuerpo, todos. Entonces, aquí tenemos ejemplos. Se reabsorben en el túbulo renal la glucosa, bicarbonato de sodio, el sodio, los esteroides, que son sustancias endógenas, los ácidos grasos, las vitaminas, etcétera, porque son sustancias autacoides. Ahora aquí, se resuelven en el túbulo renal los fármacos xenobióticos o agentes terapéuticos. ¿Cuáles son esos? Los antibióticos, los analgésicos, los antipiréticos, etcétera. Los antihipertensivos y sus metabolitos activos cuando llegan a los túbulos renales, ¿ok? Porque son sustancias externas, por eso se resorben, no se reabsorben. Bien, en general, las reacciones de biotransformación de los fármacos generan metabolitos inactivos, ionizados, polarizados, en algunos casos, en todos los casos, para poder realmente ser eliminados. Obligatoriamente. Las reacciones de biotransformación es simplemente generar metabolitos inactivos, ionizados, polarizados, que se excreten fácilmente al exterior. Sin embargo, en algunos casos, se producen metabolitos con potente actividad biológica o con propiedades tóxicas. O sea, producto del metabolismo de las drogas, del medicamento, el metabolito lo que hace a veces todavía resulta activo y a veces con propiedades tóxicas. ¿Ok? Muchas de las reacciones de biotransformación metabólica que deben culminar en la producción de metabolitos inactivos para ser eliminados generan metabolitos biológicamente activos, cosa que ocurre no solo con las sustancias xenobióticas o agentes terapéuticos, sino también con las mismas sustancias autacoides, o sea, diversos compuestos endógenos como esteroides, vitaminas y ácidos grasos. Ahora bien, las reacciones de biotransformación de los fármacos se clasifican según sean
en dos tipos, que son, primero, reacción de fase 1 o también llamada funcionalización. Y segundo, reacciones de fase 2, biosíntesis o conjugación. Son los dos tipos de reacciones de metabolización de los fármacos. Tenemos la reacción de fase 1 o funcionalización. Estas introducen o exponen un grupo funcional del fármaco original y por lo regular culminan en la pérdida de la actividad farmacológica, o sea, su inactividad, si bien hay algunos ejemplos de retención o intensificación de esa acción. O sea, producto de las reacciones de fase 1 o funcionalización, lo que hace es que se le saca un grupo funcional al fármaco original o se le introduce un grupo funcional al fármaco original, extraerle o introducirle, sacarle, exponerle o introducirle un grupo funcional a la estructura original de ese fármaco, que por lo regular entonces culmina con la pérdida de la actividad farmacológica, o sea, la inactivación de ese fármaco. Aunque si bien hay ejemplos de fármacos que retienen su acción e incluso intensifican su efecto. ¿Ok? Punto. En casos raros, el metabolismo del fármaco conlleva a una alteración de su actividad farmacológica. O sea, un medicamento que usted administra a un paciente para el estreñimiento y lo que haga que lo estreña más. Muy raro. Casos muy raros. Lo que hace el medicamento es que a veces retiene su acción o a veces se intensifica el mismo efecto. Pero de que alterarlo así, de que un medicamento que usted lo use para bajar la presión, entonces lo que haga es que le aumente la presión, eso es muy raro. Bien, si no se excretan con rapidez por la orina, los metabolitos de las reacciones de fase 1 pueden combinarse con compuestos endógenos y así formar un conjugado muy hidrosoluble, ionizado, inactivo, que pueda eliminarse con facilidad. Entonces ahora viene ya la reacción de fase 2. ¿Ok? O sea, si producto de la reacción de fase 1 resultó un producto que no se puede excretar con rapidez por la orina porque todavía es muy liposoluble, entonces ahora vienen las sustancias autacoides, los compuestos autacoides endógenos que tenemos nosotros dentro de nuestro cuerpo, unirse a ese producto que es liposoluble todavía y formar con él un conjugado que es, o sea, un conjugado que es muy hidrosoluble, que lo va a ionizar más, lo va a inactivar para que pueda eliminarse con facilidad por la orina. Aquí ahora que vienen las reacciones de fase 2, biosíntesis o conjugación, que son aquellas reacciones que culminan con la formación de un enlace covalente entre el grupo funcional en el compuesto original, por un lado, y el ácido glucurónido, el sulfato, el glutatión o el acetato o un aminoácido cualquiera, por el otro lado, resultando entonces un compuesto fuertemente polarizado, que suelen ser inactivos y se excretan con rapidez en la orina y la materia fecal. Aquí tenemos, por ejemplo, una estructura química del producto. No lo pude escribir aquí porque no sé cómo ponerle estos enlaces y poder escribirlo aquí. Voy a ver si hago uno para poner el ejemplo. Que hay un enlace, doble enlace aquí, covalente, y aquí se unió
o un ácido glucurónido, que este es un compuesto endógeno, o un sulfato, que está en nuestro organismo, o un acetato, o un glutatión. Y de la unión de estos compuestos con la sustancia que todavía es activa, producto del metabolismo de la reacción de fase 1, resulta entonces ya de esta combinación un compuesto que ya está más polarizado, más cargado, más inactivado, que puede eliminarse con rapidez en la orina y la materia fecal. ¿Me están copiando? Hello. Sí, maestro. Sí, maestro. Ok, lo importante es que entiendan. Cualquier pregunta me la pueden hacer. Ok, yo soy un humano, puedo equivocarme, puedo decir una cosa. Uno explicando a veces una cosa, yo estoy diciendo esto, cuando viene a ver, usted mismo, yo mismo, puedo equivocarme y decir una cosa por otra. Por ejemplo, en caso de la sustancia eutacoide, digo, las sustancias eutacoides son aquellas sustancias que son externas, que realmente agentes terapéuticos. Puede ser. Porque me ha sucedido casi después de oración. Digo, ven acá, yo le estaba diciendo tal vez. No, escúchenme, no es así. Porque yo soy un humano, yo no soy una computadora, una máquina que tiene las cosas y no, mi hermano. Yo puedo cometer errores. ¿Ok? Entonces, cualquier cosa, usted mismo, pero doctor, usted dijo tal cosa. Yo se lo digo, que yo le dije eso. Pues no es así, excúsenme. O sea, ustedes están escuchando y se supone que me están comprendiendo lo que yo estoy diciendo. Y están con sus antenas ahí, oyendo lo que yo estoy diciendo y grabando todo en su mente. Y usted va, ven acá, pero doctor, usted dijo tal o tal cosa. Aquí en el folleto dice tal cosa. Si hay algún error de parte mía, porque lo puedo cometer. ¿Me copiaron, por favor? Sí, maestro. O sea, Sí, ustedes pueden cualquier cosa preguntármela, aclarármela o decirme cualquier cosa que no entiendan. ¿Estamos claros? Ahora, los únicos que no pueden equivocarse en el examen son ustedes. Porque si se equivocan, quiere decir que no se lo sabía. Y la pregunta entonces está mal. Me copiaron. Hello. Hello. Sí, maestro. Bueno, bien. Vamos a hablar ahora del sitio de biotransformación de los fármacos. Por lo común, la conversión metabólica de los fármacos es tarea de las enzimas. Las enzimas microsomales, hepáticas principalmente, que se producen. Los sistemas enzimáticos que intervienen en la biotransformación de los fármacos están en el hígado. Si bien cada tejido estudiado posee alguna actividad metabólica. Después de la administración oral con deglución, este es el metabolismo del primer paso hepático, de un fármaco, una parte importante de la dosis puede ser inactivada por mecanismos metabólicos en el hígado o intestino antes de llegar a la circulación general. Este metabolismo del primer paso hepático limita en gran medida la disponibilidad de los fármacos fuertemente metabolizados después de su ingestión. Este es el metabolismo del primer paso hepático que ya hemos hablado en varias ocasiones. Dentro de una célula particular, gran parte de la actividad farmacometabolizante, o sea, de la actividad de la célula farmacometabolizante, reside en el retículo endoplásmico y el citosol, o sea, en el citoplasma. Aunque también pueden efectuarse biotransformaciones medicamentosas en las mitocondrias, en la cubierta celular y en la membrana plasmática. ¿Ok? Repito, dentro de una célula particular, gran parte de la actividad farmacometabolizante de ella reside en su retículo endoplásmico y en el citosol, en el citoplasma. Aunque también pueden efectuarse biotransformaciones medicamentosas en las mitocondrias, en las cubiertas o la membrana celular, en el nuclear y también en la membrana plasmática. Las enzimas que metabolizan
fármacos en el retículo endoplásmico de la célula suelen llamarse microsómicas o microsomales, porque se almacenan en microvesículas. Los sistemas enzimáticos que intervienen en las reacciones de fase 1 o funcionalización están estos sistemas situados en el retículo endoplásmico. En tanto que los sistemas de enzimas que intervienen en las reacciones de fase 2, biosíntesis o conjugación, estos están o son más bien citosólicos, están en el citoplasma. ¿Ok? O sea, están en el citosol. La familia de enzimas del citocromo P450 constituye el principal catalizador de las reacciones de biotransformación hepática de medicamentos. O sea, en el hígado es encargado de producir esta familia, es una serie de enzimas, una cantidad de enzimas del citocromo P450 que van a transformar todas esas sustancias que nosotros realmente ingerimos, que tomamos, las van a metabolizar. ¿A dónde? Se van a producir en el hígado para metabolizarla. Las enzimas microsomales hepáticas. Ese alcohol, ese romomal, que a veces ustedes se lo toman, el hígado que tiene que estar produciendo esas enzimas que van a metabolizar esa sustancia. Por eso usted ve que los alcohólicos crónicos que viven constantemente ingiriendo alcohol, el hígado, que es quien tiene que estar trabajando constantemente, degenera en una cirrosis hepática. Y de ahí al cáncer hay muy poca distancia. Pacientes cirróticos. Punto. Principales reacciones de biotransformación de los fármacos. Vamos a ver aquí en un cuadro. Y tenemos primeramente las reacciones oxidativas. ¿Cuáles son estas reacciones oxidativas? Tenemos la N-desalquilación. Primera reacción oxidativa. ¿Cuáles fármacos se biotransforman por este tipo de reacción? Tenemos la imipramina, que es un antidepresivo tricíclico. Tenemos el diazepam, que es un ansiolítico, un benzodiazepínico. La codeína, que es un analgésico central. ¿Ok? Un alcaloide analgésico central derivado del opio, de la morfina. Tenemos la eritromicina, que es un antibiótico, un macrólido. La morfina, que es, claro, un analgésico central, el prototipo de los analgésicos central derivado de la amapola. También tenemos el tamoxifeno, que es una sustancia usada para el tratamiento del cáncer de mama en la quimioterapia. Y tenemos la teofilina, que es una xantina, un broncodilatador. Estos fármacos se metabolizan por este tipo de reacción de N-desalquilación. Reacción oxidativa, la primera. Segunda reacción oxidativa. Tenemos reacción de O-desalquilación. Reacciones de desalquilación en donde interviene el oxígeno. La primera, N-desalquilación, en donde intervenía el nitrógeno. En este tipo, la segunda, O-desalquilación, interviene el oxígeno. ¿Cuáles medicamentos pueden realmente biotransformarse por este tipo de reacción? La codeína, también, otra vez. La indometacina, que es un AINE, un salicilato. El dextrometorfán, que es realmente un antitussígeno. Tercera reacción de biotransformación, la hidroxilación alifática. Por aquí se biotransforma la tolbutamida, que es una sulfonilurea, un medicamento usado para tratar la diabetes tipo 2. También tenemos el ibuprofeno, que es un AINE,
analgésico periférico. El pentobarbital, que es un depresor, un hipnótico depresor del sistema nervioso central. Tenemos el meprobamato, que es un ansiolítico para el tratamiento de la ansiedad. La ciclosporina, que es un antibiótico. Y el midazolam, que es un benzodiazepínico, derivado benzodiazepínico. Esos se metabolizan por las reacciones oxidativas de hidroxilación alifática. Tenemos la cuarta reacción oxidativa, la hidroxilación aromática. ¿Cuáles se biotransforman por este tipo de reacción aromática? La fenilantoína, que es un anticonvulsivante, igual que el fenobarbital, que es otro anticonvulsivante, es un barbitúrico. El fenobarbital es un barbitúrico anticonvulsivante. La fenilantoína es un anticonvulsivante, no es barbitúrico. ¿Ok? Depresor del sistema nervioso central. También tenemos el propranolol, que es un antihipertensivo beta bloqueante, bloqueador del receptor beta adrenérgico. La fenilbutazona, que es otro AINE, un analgésico periférico. También tenemos el etilestradiol, que es un esteroide. Perdón, el etinilestradiol. Todos estos fármacos se biotransforman por este tipo de reacción oxidativa llamada la hidroxilación aromática. La quinta reacción oxidativa, la N-oxidación, reacción oxidativa en donde realmente interviene el nitrógeno. Y tenemos cuáles fármacos se biotransforman por este tipo de reacción. La clorfeniramina, que es un antihistamínico, antialérgico, antihistamínico H1. Tenemos la dapsona, que es un antileproso para tratar la lepra. La guanetidina, que es un antihipertensivo, un simpaticolítico de acción central. La quinidina, que es un antiarrítmico. El acetaminofén es un AINE, analgésico antipirético. También tenemos el sexto grupo de reacción oxidativa, la S-oxidación. Reacción oxidativa en donde interviene el azufre. ¿Cuáles se transforman por aquí? La cimetidina, que es un antisecretagogo, bloqueador realmente de la secreción de ácido clorhídrico a nivel de las células gástricas parietales. También tenemos la clorpromacina, que es un neuroléptico, y la tioridacina, que es un antijaquecoso para la migraña, antimigrañoso. Y el último, la última grupo de reacciones oxidativas, tenemos la desaminación. Por aquí se transforma el diazepam y la anfetamina, que es un estimulante del sistema nervioso central. De modo que todos estos fármacos se transforman por reacciones oxidativas. ¿Ok? Y vemos aquí que se repiten muchas de ellas. Simplemente un fármaco se metaboliza, se transforma por un tipo de reacción. Y si no lo hace por aquí, pues lo hace por otro tipo de reacción oxidativa. Lo importante es que el fármaco se biotransforme, se metabolice y pueda realmente eliminarse inactivo por los túbulos renales. Tenemos las segundas reacciones, reacciones de hidrólisis. ¿Cuáles fármacos se transforman por esta reacción de hidrólisis? La procaína, que es un anestésico local usado por nosotros los anestésicos para suturar heridas y esas cosas. La aspirina, que es el prototipo de los AINE de los salicilatos. El clofibrato, que es un fármaco usado para el tratamiento de los triglicéridos, disminuir los triglicéridos en sangre. También tenemos la lidocaína, otro analgésico local. Tenemos la procainamida, que es un antiarrítmico. Y la indometacina, que es un AINE, analgésico periférico. ¿Ok? Punto. Todos estos fármacos se metabolizan y biotransforman por reacciones de hidrólisis, segundo tipo de reacciones de biotransformación. Y el tercer grupo de reacciones de biotransformación de los fármacos son las reacciones de conjugación. ¿Ok? Reacciones de conjugación, biosíntesis o conjugación o fase 2. Aquí tenemos la glucuronidación. ¿Cuáles se
biotransforman por este tipo de reacción de la glucuronilación? El acetaminofén, que ya lo hemos mencionado, la morfina, analgésico central, el diazepam, ansiolítico. Por sulfación, el acetaminofén otra vez, los esteroides y la metildopa, que es un antihipertensivo simpaticolítico de acción central. Y tenemos reacciones de acetilación cuando se le agrega un acetato. Tenemos la sulfonamida, un antibiótico usado mucho en las infecciones urinarias. La isoniazida, otro antibiótico usado en el tratamiento de la tuberculosis pulmonar. La dapsona, que ya la vimos, eso es un antileproso. Y el clonase, que este es una combinación de clonazepam y benzodiazepínico, un sedante. Son los fármacos que se biotransforman por las reacciones de fase 2, biosíntesis o conjugación. Punto. Y terminamos aquí la biotransformación de los fármacos. Vamos entonces a empezar en la clase que viene con los factores que modifican la acción de los fármacos. Anótenlo para que realmente me lo recuerden cuando hablemos las clases. Nos quedamos en los factores que modifican la acción del fármaco. Iniciar ese tema. Hello. ¿Me copiaron? Sí, maestra. Sí, maestra. Vamos a pasar ahora el listado, la lista de lo que están